todos, bienvenidos a Runi Alam, este nuevo lugar de encuentro donde nos juntaremos a charlar distintos temas que nos competen en este camino de expansión y de espiritualidad. Para eso los vamos a acompañar Lili, nuestra maestra y amiga Kerber, fundadora de lo que fue en su comienzo Runi Alam, y bueno, y quien les habla, Miguel Michael. Nos estaremos encontrando en un principio semanalmente y simplemente compartiendo desde el corazón, desde la experiencia y desde el camino que cada uno fuimos transitando, empezando con ese punto de encuentro, con esa conexión origen que dio ese gran inicio a este encuentro entre estas tres almas que están viendo. Bienvenida Lili, bienvenida Kerber. Bien, Gracias. bienvenidos, bienvenidos a todos. Gracias, Miguel. Hermosa presentación de Runi Alam, nuestro proyecto que se activa después de un tiempo, como bien lo mencionaste, y donde, bueno, toda nuestra audiencia, todos aquellos que estén realmente conectados con su interior y sientan acompañarnos, los invito a que una vez por semana estén con nosotros porque vamos a ir tocando temas realmente profundos, realmente interesantes, que tienen que ver con un montón de temáticas, no solamente uno, y donde además podremos tener en algunos casos algunos panelistas que nos acompañen para compartir y enriquecer este debate, esta charla, este crecimiento álmico que haremos todos juntos de la mano, ¿sí? Ustedes allá en su casa, nosotros aquí, que también todos de la mano, vuelvo a repetir, estamos creciendo juntos. Esto nos hace crecer, esto nos hace avanzar y Runi Alam es la gran fuerza, que ya vamos a hablar un poquito de qué es Runi Alam y todo eso, pero bueno, me gustaría que Lili también nos comparta unas palabras de bienvenida a este trío que estamos formando y a toda la audiencia que nos sigue. Gracias, Kerber. Bueno, gracias, Miguel. Sí, para mí es un honor estar en este lugar acompañando a almas bueno, finalmente, yo siempre digo que pactamos, ¿no? En algún momento reencontrarnos y acompañarnos en este camino y seguramente todos los que resuenen con estas palabras y lo que vamos a ir compartiendo, ¿no? Con esta red que de alguna manera se ha ido formando hace 9 años, ¿no? Pensaba 9 años que bueno, nos reunimos, nos reencontramos, sentimos que nos conocíamos de siempre y hoy, ¿no? Esa semilla, bueno, dio un fruto y nos bajó como una información de que esta red, de que Ruña Lam, bueno, era un espacio que tenía que hacerse luz, que que tenía que expandirse y es por eso que acá estamos para compartir desde nuestra experiencia, desde nuestro camino y bueno, desde el aprendizaje siempre. Gracias. Gracias, Lili. Y yo quisiera agregar un poquito a tus palabras algo que dijiste que es muy importante. Esto que bajó, dijiste, esta información de hacer esta tarea, de hacer esta actividad, esto nos bajó a los tres, ¿no? De cada uno de distintas formas, pero casi al mismo tiempo, aunque haya diferencia de tiempo, es difícil, tiempo de tiempos, vamos a hablar mucho del tiempo en este primer episodio, podríamos llamar. Pero lo interesante es ese, cómo fuimos convocados, o sea, convocados desde niveles superiores. Pero bueno, no me quiero adelantar todavía. Sí, Miguel, ¿qué estabas por Sí, decir? yo quería hacer hincapié en esto que denominamos como episodio uno, y que nombramos como conexión origen. Y creo que todo sale de ahí, de ese origen, de ese inicio. Me gustaría y creo propicio, si están de acuerdo, ir a ese punto, a Runi Alam, a ese comienzo, a ese nacimiento de Runi Alam, y para que la gente que está del otro lado sepa de qué estamos hablando, bueno.
quién mejor que Vero, que fue la, entre comillas, fundadora o quien recibió aquella primera información. Bueno, vamos a contarle a nuestra audiencia que Vero y Kerber es la misma persona, ¿no? Perdón, perdón. Sí, es la misma persona porque si no por ahí van a empezar a buscar el nombre quién es Vero. Entonces, bueno, Vero porque Verónica es mi nombre de pila, mi nombre aquí en la tierra, podríamos decir oficial, y Kerber es mi nombre de misión. Entonces, bueno, la gente me conoce con uno o con el otro, entonces ya saben, de aquí en adelante si escuchan Vero o Kerber se están refiriendo a mí. Y Bueno, un esto, poco, y esto sí, lo hemos perdón. hablado en las reuniones anteriores, pero bueno, la verdad que no, me sale natural, esa es la relación que tenemos Por de eso, ya familia. quedó aclarado, ya quedó aclarado. Este, bueno, vos mencionaste Runyalan, ¿dónde aparece esta palabra? Bueno, esta palabra que no existe en la Tierra, son palabras recibidas desde niveles superiores, canalizadas, cuando canalicé el libro Isidris, Vibración 9, o sea, el último que fue publicado, que es el Isidris con 2S, Vibración 9. Allí se nos entrega ya un proyecto, que es el proyecto Runyalam. Es más, está el logo, está todo ahí, ¿no? El libro empezó a escribirse en el año 2015, terminado en 2016. Entonces, ya la tarea estaba. Todavía quizás nosotros no teníamos mucha conciencia de cómo iba a continuar esa tarea, ese trabajo, pero ya algo se estaba gestando desde el interior. En ese gestar era ir uniendo almas, ir entrelazando almas, como ven el logo, porque todo es canalizado. Entonces, toda esta red, si ustedes miran el logo, me voy a correr un poquito, dice Red Unida de Luz al Mundo. Runyalam es de Runia y Lam, luz al mundo. Runia, ¿qué es Runia? Runia es, podríamos decir, la energía de luz que está cubriendo el planeta Tierra. Los planetas que no tienen seres humanos trabajando, no tienen esta red de luz. Por eso es que esos planetas deshabitados tienen recepción de mucha basura, asteroides, meteoritos, impactos por todos lados, porque no hay nada que lo proteja. No sé si me van siguiendo. Quiere decir que esta red llamada Runia, que se encuentra en lo superior cubriendo todo el planeta Tierra, no existiría si el ser humano no existiera en la Tierra. Entonces, hay puntos de esta red que están un poco más débiles en ciertas zonas planetarias, por dos motivos. Porque no hay gente, por ejemplo en zonas de mar, porque no hay gente allí, y por eso es que en esas zonas es donde caen siempre las basuras, los restos de meteoro, todo, no sé si se preguntaron, siempre todo cae en el mar, ¿no? Rara vez cae sobre continentes, rara vez, hay excepciones, pero quiero decir, en la mayor parte sucede eso, ¿no? Que caen en el mar. Pero así todo, en zonas de continente, observamos que esta red también puede ser más débil. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Es porque el ser humano, con sus pensamientos positivos, sus pensamientos de luz, sus buenas intenciones, unidas a las intenciones de otras almas, mientras más personas son, esta luz se eleva y se condensa en esa red, haciéndola más fuerte. Entonces, uno podría decir, ¿pero cómo? Hay zonas que son densamente pobladas y sin embargo son débiles. ¿Y por qué? Porque los pensamientos de esas personas no alcanzan, por más que sean muchos, la calidad no tiene que ver con la cantidad.
aclaremos Sí. que en ese momento donde tú recibes toda esta información, nosotros aún no nos habíamos reencontrado en este plano. Kerber estaba canalizando, ya casi terminando el libro, imagino, porque cuando nosotros conectamos con ella, el libro ya estaba terminado, ya a punto de presentarse. Podemos decir que éramos alguna de esas personitas con sus intenciones, pero aún viendo para dónde ir. Ujú, Bueno, buscando esa red, ¿no? Porque al final nos sentíamos un poco solos en una búsqueda de otras almas, de otras personas que sintieran ese despertar, ¿no? Hay un momento en que uno se pregunta ciertas cosas. eh, ¿Para qué está aquí? ¿Con qué misión, ¿no? Digo, hay algo más profundo en esta vida para la que venimos a la Tierra y creo que en esa búsqueda que empezamos a sentir con Miguel, bueno, ahí apareció Kerber. Por eso éramos de esas almitas queriendo intencionar, pero todavía medio perdido, diciendo, mismo estábamos en un lugar físico en la provincia de Mendoza, en la Argentina, diciendo, hasta preguntándonos, ¿por qué estamos acá? claro, Pero bueno, claro. cerremos lo de Ruña y después les voy a hacer una pregunta como para seguir avanzando. Claro, sí, totalmente interesante lo que estás mencionando, Lili, Miguel. Así es. Como les comenté, algo se estaba gestando, las almitas se estaban moviendo, se estaban reuniendo, almas buscadoras, almas que querían encontrarse con sus almas compañeras, ¿no? Entonces, por eso decía al principio, nosotros todavía no sabíamos todo esto, pero ya en el libro, que eso es lo que yo quería dejar pactado, no voy a hablar más de Runia, es mucho más largo el concepto, pero bueno, lo tienen allí en el libro todo, ¿no? Pero un poco era eso, dar a entender que esto estaba ya ahí moviéndose, gestándose, como una semillita en un útero que estaba creciendo. Entonces, de ahí en más Runi Alam ya estaba sonando en el libro impreso, así como ustedes lo ven acá atrás nuestro. Eso es importante. De allí en más, Runi Alam sigue con una tarea de juntar almas en el caso de catástrofes naturales a través de diferentes redes de Facebook, ¿sí? Para juntarlas y que llevaran luz a los lugares de catástrofe para evitar o disminuir el impacto de esa desarmonía entre los elementos de la naturaleza que se estaba produciendo. Y hicimos realmente cosas maravillosas con almas desconocidas que andaban por distintas partes del mundo y que se unían para enviar sus pensamientos de luz. Y yo quiero recordar, vieron muchas experiencias, pero voy a recordar una para dejar, quisiera dejar asentado, grabado, si me permiten ustedes. Esta experiencia que voy a contar fue muy fuerte, ¿no? Y todos aquellos que se unieron en ese momento a ese pedido, la recuerdan. Estaba en Hawái, el volcán explotando, abriéndose grietas por todos lados, casas que caían, fuego que había por todos lados. Realmente muy fuerte lo que estaba sucediendo. Inmediatamente a través de Runyalam se hizo el llamado a las almas para que enviaran energía verde de sanación, de calma. Bueno, mucha gente, no recuerdo cuántas fueron, realmente se unieron en ese pedido. No pasaron 24 horas que eso paró. El desastre del fuego paró. Y en cambio se transformó en una eyección de piedras preciosas verdes, que en vez de tirar el volcán lava, tiraba esas piedras preciosas verdes o semipreciosas que cayeron sobre todo Hawái, indicando que esa sanación, ese cierre a través de la piedra se había producido. Esto es muy fuerte, lo que estoy contando, porque está hablando de la energía que juntos podemos mover cuando nos ponemos un propósito conjunto, ¿no? Entonces, bueno,
Eso quedó ahí, pero personalmente, y acá vamos a juntarnos, ¿no? En el año 2027, en enero, yo tenía que estar en Argentina con el libro para dar la primera información del libro a las personas. Y estando allí, habiendo una conferencia donde se iba a presentar y demás, cae o llega, me llega la tarea que había que reunir las personas en un encuentro con gente invitada. Las personas que asistieron a ese encuentro de gente invitada fueron 27. Y ahí entre esas personas lo tenemos a Miguel y la tenemos a Lili. Bueno, ¿Qué nosotros sintieron ustedes? ¿Qué sintieron ustedes cuando fueron invitados? Nosotros, a ver, desde mi experiencia, bueno, necesitaríamos 10 programas para contar todo, pero veníamos de un proceso complejo de sanación, sobre todo Lili, que ahora seguramente les va a contar algo, pero fue todo muy sincrónico porque justamente empezamos a escuchar en esto de buscar, estando en la provincia de Mendoza, en la Argentina, sobre Isidris, y obviamente uno buscando en esa época en internet, las pocas redes que había, aparece Verónica, y en un momento fue una emoción porque dije, es mendocina, está acá. Y cuando me voy a contactar con ella, eh, Verónica Lizana Kerber estaba viviendo ya en Canadá. Y al principio fue un poco una desilusión, como decir, me vengo hasta acá, hasta Mendoza, de Buenos Aires, 1000 kilómetros, nos mudamos acá, encontramos Isidris. Veníamos de experiencias fallidas en esto de encontrar un grupo, un camino en la zona de Isidris y fue mágico. Yo creo que ahí, esto que decía Vero de la semillita de Runi Alam, ahí como que empezó a brotar porque en la madrugada de Argentina, que era, calculo, la mañana o la noche de Kerber allá en Canadá, me llega un mensaje al Facebook y me dice, hola Miguel, gracias por contactarte y quédense tranquilo que nos vemos pronto. En esto que decía Kerber de tener ya programada esa presentación del libro. Y fue automático, fue sin saber quién era Kerber más allá de algún video documental que vi en YouTube. Y dijimos, bueno, acá está, de tanto buscar, acá está. Y ahí yo creo que ahí se encendió una llamita, que luego, bueno, fue creciendo, pero para nosotros fue revelador esto de decir, nos vemos, en unos días van a tener noticias, me dijo. Una cosa así. Qué hermoso. Y bueno, explicarle un poco a la audiencia, Miguel, que cuando vos hablas de nosotros, hablas de vos y Lili, porque ustedes son pareja. Entonces, por eso es que incluyen el nosotros, porque por ahí muchos Claro, no sí, sí. saben que ustedes son pareja. Entonces, es importante que ambos han vivido esa experiencia de recibir ese llamado, esa invitación que, bueno, para aquellos que me conocen, no es algo que estoy decidiendo yo, es algo que está ya indicado desde arriba que ustedes tenían que estar y la prueba, bueno, la tenemos hoy. Seguimos caminando desde aquel entonces juntos, ¿no? Entonces, Lili, de tu lado, ¿cómo vos sentiste que cuando llegó el llamado? Porque como Miguel dijo, habían pasado situaciones especiales, ¿no? En la vida de ustedes, personal, en la vida humana. Sí, bueno, hoy viendo a la distancia todo lo que pasó, ¿no? Teniendo en mi caso un proceso de enfermedad, en ese momento estaba más perdida que nunca, porque yo siempre digo que lo físico, ¿no? La enfermedad, digamos, enfermó mi cuerpo físico. Y por suerte me recuperé después de ese tratamiento que fue muy duro, pero lo más difícil para mí fue que, claro, ya no podía vivir la vida de la misma manera. Entonces ahí agradezco, ¿no? Es raro decirlo, pero agradezco ese gran aprendizaje porque despertó en mí o me recordó qué era lo que yo realmente quería hacer, qué era lo que buscaba, qué era lo que realmente en algún momento también nos unió a nosotros como pareja, porque también teníamos eso en común, ¿no? Esa misma búsqueda, ¿no? Y algo diferente a lo que, bueno, se había convertido tal vez nuestra vida cotidiana. Uno no se da cuenta y como que se va perdiendo, ¿no? En el camino creo que nos pasa a todos.
Dicen que Entonces, para encontrarse hay que perderse. exacto, exacto. Entonces en ese momento tal vez tan difícil, yo estaba como muy desconectada, ¿no? Me había desconectado de mi alma, ¿no? También por eso creo que me enfermé. Entonces, bueno, Miguel buscando, y me acuerdo que cuando me dijo que vivías en Canadá me enojé mucho. Y dije, "Ah, no ves, la única persona que puede decirnos algo". Pero bueno, fue una gran alegría porque yo encontré ahí eso, ¿no? Una luz en ese camino que de verdad había sido muy, muy difícil sí, dos, sí, más o Sí, menos, 2 años. 3 años, Sí. sí. Entonces, sin expectativa, ¿no? Que eso estuvo bueno, porque cuando también uno pasa muchas cosas va sin expectativa, y entonces recibir tanto tanta luz, tanto amor, tanto cariño, personas que nunca habíamos visto, que de pronto sentirnos como familia, ¿no? Esto de, a mí me gusta decir familia de luz, sentir familia, sentir que estás en el lugar correcto, no importa nada más, que lo que estás pasando y atravesando es... Y la verdad que fue como un reencuentro con todas estas personas que jamás habíamos visto, pero y sentíamos que habían estado con nosotros toda la vida. Exacto, las almas compañeras, como siempre hablo, que bueno, este concepto a través de los años se fue haciendo cada vez más fuerte, porque vuelvo a repetir, ahí era como que llegó, que nos teníamos que juntar, que había que ir a esa montaña, no, ¿A todavía no, dónde, Vero, había que ir? ¿A dónde? Para que la gente sepa. a eso vamos, Yo como que voy a todavía hacer no un entendíamos, paréntesis ahí. Si me dejas, voy a hacer un paréntesis sí. y acotar algo a lo que decía Lili. Sí, fue una búsqueda que, esto que Lili dice, me enojé porque estaba lejos. Yo cuando íbamos camino a ese encuentro que ahora vas a especificar más, eh, yo creo que en algún sentido de mi parte humana y esto, no bajar los brazos, pero el cansancio, fue como que internamente mi expresión hacia el universo o hacia donde sea era, esta es la última chance, si esto no funciona, no sé qué hacemos. Pero era literalmente así, era decir, ya tratamos, no encontramos nada y fuimos entregados y en un momento, esto lo último, íbamos en el micro que nos llevaba hacia el lugar donde te íbamos a encontrar y en un momento fue pensar mi lado más humano diciendo, me voy con Lili que todavía está más o menos cansados, agotados físicamente los dos de todo el trajín, a un lugar donde ni siquiera había señal de celular, que no conocíamos, con 25 personas que no conocíamos, y era decir, bueno, a ver, tiene que ser por acá, y si no volvemos, no volvemos. ¿Qué vamos a hacer? Qué bonita tu apreciación. Claro, porque cuando desciende la canalización de la invitación de este lugar de encuentro, porque todavía no tenía nombre, no tenía nada lo que iba a pasar, era un encuentro espiritual, podríamos decir, espiritual, metafísico, lo que sí nos indicaron el lugar, ¿no es cierto? Como siempre lo hacen, desde niveles superiores, y era en el punto cero de Isidris Sur, Isidris S, que quiere decir sur. Y allí, ese lugar mágico es un vórtice,
Es un vórtice muy importante porque es el vórtice centro de esta gigantesca ciudad de Isidris que se encuentra en Mendoza. Y es la Laguna del Diamante, Cerro Maipo. Ahí teníamos que estar los 27, el día 27 de enero. ¿No? Y ya vamos a hablar un poco de las fechas y de las cosas, porque son todas cosas que hemos ido tomando conciencia a través del tiempo. Entonces, allí teníamos que estar, punto cero de Isidris, magnífico. Es un vórtice que no invita masivamente a la gente. Hay vórtices energéticos que son masivos, abiertos y están permanentemente atrayendo a la gente para que vivan experiencias. ¿Ah? Como puede ser en Machu Picchu, como puede ser en Egipto o en distintos lugares del planeta Tierra. Pero hay otros vórtices que son el opuesto. O sea, son vórtices que no llaman gente, a no ser que tengan una tarea específica de algo, porque su energía es totalmente fuerte, que puede voltear o no está adaptada a la gente de ese lugar. ¿Ah? Entonces, tal es así que yo recuerdo que estando en el lugar, muchas personas tuvieron reacciones intestinales de ir a evacuar, podríamos decir, porque había un choque energético muy fuerte entre la energía del ser humano y la energía que se mueve en ese lugar. Entonces, esto porque lo aclaro, porque no es para que la gente se vaya de forma masiva a subirse a este lugar, el punto cero, porque no es un lugar que te invita a ir así nomás, es un lugar especial que sí te invita, si el llamado llega o te llega o a través de otro, bueno, puede ser, pero teniendo cuidado siempre con estas energías. No es que sea ni mala ni buena, son diferentes niveles. Por eso es tan elevada que es el punto cero de la gigantesca ciudad de Isidris que cubre prácticamente todo Mendoza. Entonces, los otros vórtices se conectan, los otros vórtices de Isidris se conectan con este punto cero. Y desde este punto cero salen dos cúpulas energéticas que cubren las regiones de la ciudad de Isidris. Entonces, bueno, hasta ahí vuelvo a repetir, no sabíamos mucho todavía, sabía que teníamos que ir y en esta etapa la subida, podríamos decir, la logística se inicia el día 26, porque claro, había que estar allá el 27, estar en la noche empieza después de la medianoche, así que el 27 de enero del 2017, entonces hablamos de 9 años. Y por ahí tenemos la entrada, Miguel la ha guardado durante 9 años, así que bueno, a tenerla, le vamos a mostrar aquí la imagen a las personas, a ver Miguel si la podés poner, sería fantástico. Y la hemos guardado. Y me parece también, a esto que estás aclarando sobre las energías, también tener en cuenta que es un lugar hasta de difícil acceso geográfico. No se puede ir durante todo el año. Hay años que no se puede subir por el clima. Y haciendo referencia a esto del armado del universo, de todo esto, con Lili, estando en Mendoza ya hacía un par de años, habíamos intentado habíamos tenido la idea de decir, uy, vamos a conocer la Laguna del Diamante y ese año no haber podido ir por la cantidad de nieve. En otro momento recuerdo sacar un tour y que finalmente el tour era muy temprano y no podíamos ir. Y fue eso, fue llegar al lugar, a un lugar que ya nos venía llamando desde otro aspecto. En realidad no reconocíamos desde dónde. Y sí, fue eso, vuelvo al nombre del episodio, fue el gran origen de todo. Claro, Es, llegaron cuando tenían que llegar, o sea, cuando era el momento de llegar. Y así es como tú dices, Miguel, como yo mencioné, hay vórtices que son masivos, que están permanentemente recibiendo adecuados para la energía del ser humano, y hay otros que no,
que no se dejan, podríamos decir, o que no sucede tan fácil, y esos vórtices siempre están en lugares inhóspitos. Generalmente muy difícil acceso, inhóspito, en el medio del mar, porque en el mar también hay, bueno, Triángulo de las Bermudas, tenemos uno por ahí, ¿no es cierto? Y bueno, en muchos lugares del mundo se encuentran estos que, podríamos ponerlo a ver, no quieren visitas, podríamos decir, Sí, sí, porque sí. están moviendo otro tipo de energía que no está en ese momento indicada para que sean visitados, a no ser que desde arriba, como sucedió en nuestro caso en ese momento, deba producirse una unión, un sello, una abertura, un portal gigantesco de apertura de una gran misión de vida, como sigue siendo hasta los días de hoy, a partir de ese momento, ya a 9 años. Entonces, bueno, un poco esto, y quiero cerrar esta partecita que la vamos a seguir desarrollando, pero la idea de ese encuentro que, como fue en el punto cero, después también llegó la palabra que era un encuentro cero, cuando todavía no comprendíamos que era un encuentro cero, ¿no? Entonces fue un encuentro cero, o sea, quiere decir que dio origen, abrió la puerta a algo gigantesco que todavía por ahí nosotros ni comprendíamos. Pero como era tan grande esa energía y que se tenía que mover el día 27, necesitaba una balanza con mucha más gente de la que no estaba quizás en la lista, que habían sido invitados. O sea, algunos estarían en esa balanza de esa lista y otros no. Y con esto me refiero a qué, a que hubo una juntada, una reunión de gente previo a esto, ¿sí? Y una después, o sea, una balanza para que quedara esta del encuentro cero en el medio. Y esto se produjo en San Rafael y en alta montaña en Mendoza, ¿no? En zonas de alta montaña. Entonces, un poco también yo por ahí puse las fotos, Miguel, me Sí, gustaría sí, sí, si podemos compartir donde estamos los 27 en la Laguna del Diamante. Bueno, esta imagen es muy bella porque quizás no está muy clara, pero bueno, es la que tenemos del grupo, donde se ve la gente que estuvo, gente que hemos seguido caminando a través del tiempo, luego de ahí, y otros que, bueno, han tomado su tiempo, ¿no? Todas las almas, algunas necesitan su tiempo de digerir o de situaciones a resolver para poder continuar su camino. O diferentes tipos de experiencia que cada uno tiene que vivir. No significa que esos 27 tenían que salir pegaditos caminando todos juntos como gemelos, no, cada uno tendría también su tarea. Pero de ese grupo, muchos de los que están allí seguimos caminando juntos. Y si Entonces, se en fijan esa bien en la foto, imagen, sí, pero, perdón. interrumpo un segundo, si se fijan en la imagen, que creo que lo hablamos hace unos días, este triángulo que están viendo ahora la gente en pantalla, estábamos ahí juntitos en el medio, sin conocernos físicamente todavía. Exacto, estamos los tres juntos. Estamos los tres juntos y bueno, hoy ver esa foto es notable, porque nos volvemos a ver en esta imagen, en este video en triángulo también. Entonces, ese triángulo que tú estás marcando es un espejo con el volcán Maipo que se encuentra atrás. Sí, exactamente. Está haciendo la doble imagen del espejo con el volcán Maipo, que es el que está atrás, que pertenece al punto cero. Volcán Maipo y Laguna del Diamante, los dos forman el punto cero de Isidris. Y hay algo más en esa foto que yo quiero que ustedes observen y que esta explicación que voy a dar ahora la doy en uno de mis cursos en la academia, el de Metafísica XCT, donde entro más profundamente. Pero hay un destello de luz sobre la laguna. En realidad es el sol, ¿no es cierto? Bueno, es el sol que está alumbrando en la laguna, pero que toma una forma ovoidal,
podríamos decir en ese momento, nada es casualidad, hay que partir desde esta base, ¿eh? Nada es casualidad y si esta foto quedó, si la estamos poniendo y todo lo que les estoy contando, pues justamente nada es casualidad. Y se ve allí una especie ovoidal de luz que se expande, ¿sí? Sí. Ahí está, ahí estamos viendo la imagen. Este, qué interesante tener este grupo de personas. Ahí te ves, Lili, ¿qué sentiste en esos momentos de la foto? Ay, no sé, no, la verdad es que, claro, es como que uno se va del cuerpo, ¿no? Cuando está en esos encuentros, porque es eso, es como que no hay un registro físico, sino que es diferente, se mueve una energía que para mí fue algo tan nuevo y tan hermoso a la vez. Por eso siempre uno habla de vivir las experiencias, ¿no? Porque siempre es compartir desde lo que uno siente, pero nada va a ser igual a la experiencia que vive cada uno. Por eso esos encuentros, porque tuvimos la suerte de compartir otros encuentros contigo, Kerber, y siempre han sido, Partir la vida, más o menos. bueno, sí, pero han sido de tanto crecimiento, ¿no? Miro a esa Lili hace 9 años y bueno, todo el camino que hemos hecho, porque a partir de ahí también, ¿no? Algo se despertó en nosotros que nos eh, permitió realmente ir por ese camino que queríamos ir. Entonces, siento mucho agradecimiento Gracias al universo. sí, sí, porque bueno, si no, Este, no estaríamos aquí ahora contigo, ¿no? claro, gracias, gracias al universo. Y algo que dijiste, Lili, fíjate vos, esa foto, ese grupo, esas personas, incluyéndonos, nos encontramos por primera vez sin conocernos, la mayoría, algunos nos conocíamos quizás, pero seguro que no todos, a 4.500 metros de altura, Bueno, prácticamente. Y se sintió como familia, se sintió como dijo Lili, ¿no? Encontrar esa familia, esas almas, esa gente, era como que, a ver, fuimos invitados a una fiesta en donde sabíamos que nos íbamos a reunir con esos parientes lejanos que hacían muchos años que no veíamos o que si lo habíamos visto hace poco no había ese tipo de contacto. O sea, todos internamente estaban sintiendo de una manera u otra esa gran oportunidad del universo que se nos estaba entregando en esos instantes. yo quiero agregar una cosa y vuelvo a hacer hincapié a esto del origen y esto de que sí, fue como el primer reencuentro. Y creo que eh, yo tal vez sintiéndolo desde lo que estábamos pasando y demás, había tenido también algunas conexiones con respecto a Lili en su proceso de sanación que en ese lugar pude agradecer a esas energías que también nos acompañaron como cerrando ese ciclo de sanación. Pero yo luego de entender esto y vuelvo siempre a la palabra reencuentro porque yo después de ese encuentro siento que Lili se reencontró con la Lili, no la Lili que era, sino creo que se podría decir que con la mejor versión de Lili. Yo me reencontré con esa versión de Lili y sobre todo, esto que decías vos, Kerber, en el paso del tiempo, hoy puedo decir que el mayor reencuentro de ese día fue conmigo mismo, fue reencontrarnos con nosotros en esencia. Y la conexión con las demás almas era realmente una conexión álmica. Yo siempre lo cuento como una anécdota de color, pero en la noche, mientras esperábamos que llegara la medianoche, no nos veíamos entre las personas porque hacía muchísimo frío, teníamos hasta las caras tapadas, no nos reconocíamos físicamente. Con personas que luego hemos compartido un montón de cosas y en las charlas hemos descubierto que quién era el que hablaba con quién, porque no nos veíamos, pero la conexión era tan fuerte, y ahí empecé a entender por qué era encuentro de almas y no encuentro de personas y no encuentro simplemente. Claro, Pero cosas que fuimos comprendiendo después en el tiempo. Pero yo Exacto. creo que sí, que una vez un amigo también lo escuché hablar y hablaba sobre algunos fenómenos y conexiones
y una vez dijo que en su proceso de conectado la mejor conexión era con uno mismo. Y ahí entendí que sí, que conectamos cada uno con nosotros mismos en todo su esplendor. Claro, porque bien que buscamos afuera, no sé, mucha gente, fenómeno, ver si es verdad, comprobar, confirmar. Más allá de eso, es cuando uno avanza, cuando comprende que todo eso no es que nos están haciendo un circo, o que nos están haciendo un teatro, una película para hacernos reír o hacernos sentir bien o nada. Es para que despertemos. O sea, hay una misión mayor adentro. Y antes que salgamos un poco del tema, yo mencioné que hubo un balance antes y después de este encuentro cero, y hay dos fotos que he puesto donde están esos grupos de personas, ¿no? Que también me gustaría compartirlos, porque quizás muchos pueden sentir, con solo ver la foto pueden sentir la energía que se generó de ahí. Y a ver, es importante que nuestra audiencia no se aburra pensando, pero yo no estuve en eso, ¿de qué me están hablando? No importa eso. En realidad se nos ha explicado a través de canalizaciones que lo importante de esto, de mostrar o de contar de esas personas que estuvieron físicamente, que se pudieron fotografiar o tomar la experiencia, es porque fueron testimonios o testigos de eso que estaba sucediendo. Pero es imposible que todas las personas del mundo o todas las almas que caminan por el mundo puedan estar en ese momento. O sea, es lo mismo que la época de Jesús. ¿Quiénes estuvieron en la época de Jesús? Bueno, algunos que fueron sus testigos, sus testimonios de todo lo que él entregó a la humanidad, pero no todas las almas del mundo estuvieron presentes en ese momento. Pero eso no significa que no estén unidas a esa situación que se está viviendo, porque somos una red. Acá no hay que pensar en individualismo. Lo que le pasó al otro, aunque fue en la otra parte del mundo, si yo me conecto con ese ser, yo estoy viviendo esa experiencia. Es más, hasta puedo tener sueños o puedo ser dirigido en sueños a ese momento específico. Puedo verme que mi alma estuvo porque estaba en un nivel de vibración que coincidía con esas personas testigos que estaban viviendo. Y antes no lo hice conciencia, pero al hacerlo ahora, a través de ver estas imágenes, de escuchar esto, yo puedo entender que estuve, aunque no estuve físicamente. No sé si se comprende un poco esto. Y mucho va a pasar que cuando vean las fotos que ya las estamos mostrando, las de los dos grupos que yo menciono, uno en San Rafael y otro en Mendoza, al ver ciertas caritas, las van a encontrar un alma compañera conocida, ¿no? La van a reconocer, pero no porque físicamente este traje lo conocen, sino porque están conociendo el alma, lo que está adentro de ese traje. Entonces es muy interesante cuando empezamos a abrir nuestra cabeza y salir del plano físico, pasando a ese plano energético a otras dimensiones. Ya tenemos a esta altura que entender que la verdad no pasa en el plano físico únicamente, sino que se abre en un abanico de oportunidades hacia otras dimensiones. Entonces, quizás estuviste también, fuiste testimonio, aunque sea álmicamente, y si no estuviste, quizás hoy sos llamado a vivir esa experiencia a nivel energético a través de un sueño, a través de sentirte realmente conmocionado con lo que estamos hablando.